del día de hoy, ¿sí? Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos, chicos, a su cuarta clase del curso de auxiliar de educación inicial. El tema de hoy, chicos, es un tema muy interesante, un tema muy importante que tenemos que tomar con mucha delicadeza y también saber cómo aplicarlo, ¿sí? El tema que vamos a tener el día de hoy es el tema del taller de escuelas de padres, ¿sí? Eh, Ustedes, como auxiliares de educación inicial, son las primeras en tener esa comunicación directa con los padres de familia, ¿sí? Por ello, muy aparte de eso, también tenemos que considerar lo siguiente. Nosotros estamos como observadores de cada uno de nuestros niños, ¿no? Que están en el aula, cómo se desenvuelven, cómo se desempeñan. Y muchos de nuestros papitos a veces no consiguen entender, ¿no? Ciertos comportamientos de sus niños y a veces hay que estar de guía, de orientador con ellos para que ellos también puedan comprender cómo es el proceso emocional, cognitivo, social de cada uno de sus hijos en el proceso de la primera infancia, ¿sí? Así que vamos ahora a tratar de este punto que es tan interesante. Vamos a dar un minutito, chicos, para ver si de repente ya se agregan más de sus compañeros y así poder empezar de manera fluida, ¿sí? Vamos a darnos un minutito. Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos cuantos segundos para que nosotros podamos iniciar con nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Ahora sí, creo que ya podemos iniciar. Evidentemente, chicos, nosotros tenemos que considerar que las escuelas de padres son programas, talleres, ¿no? Que están debidamente diseñados para poder apoyar y guiar, educar, orientar a los padres de familia o cuidadores, ¿no? Según sea el caso también. Y en este proceso de guía, nosotros vamos a poder interactuar con ellos para que pueda realizarse una crianza positiva y efectiva para los niños. ¿Por qué razón las escuelas tenemos que realizar estos talleres de escuelas de padres? Nosotros tenemos que considerar que las escuelas de padres suelen ser muy importantes y muy interesantes, ya que hay un apoyo constante en la crianza de los niños por parte de la escuela también. Recordemos que los niños pasan una gran cantidad de horas con nosotros y en esa cantidad de horas que pasan con nosotros, ellos manifiestan, evidencian también con su comportamiento ciertas problemáticas que puedan tener dentro de sus propios entornos. Entonces, es por ello que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta este punto o este tema tan interesante. Nosotros tenemos que considerar que dentro de las escuelas de padres hay una serie de beneficios que vienen a ser de suma importancia también para el desarrollo de los niños. Dentro de estos beneficios nosotros vamos a encontrar, ¿no? Como parte introductoria de lo que estamos hablando ahorita, es, por ejemplo, la mejora de la comunicación con los padres de familia, la resolución de conflictos que puedan haber de repente por falta de comprensión, por falta de entendimiento. También va a haber un apoyo emocional y social. Y evidentemente va a haber la oportunidad de que las familias se puedan conectar unas a otras y así aprender uno a otro para poder ir mejorando, ¿sí? Entonces, chicos, en el proceso de la primera infancia es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que el auxiliar de educación inicial tiene como parte de su labor, ¿sí? Que desempeñar ciertos factores importantes en las escuelas de padres. Así que vamos ahora a ya interactuar con nuestro documento compartido para que nosotros podamos entender básicamente qué es la escuela de padres y por qué razón suele ser tan importante.
Recordemos que el término escuela de padres ha sido entendido desde diversos modos, ¿no? Desde clases para mejorar la cultura general de los padres, charlas, incluso reuniones de padres para poder hacer seguimiento, ¿no? De cómo van los niños dentro de las escuelas y una serie de nombres que han tenido. Pero evidentemente nosotros tenemos que mencionar que en las escuelas de padres, desde una perspectiva más crítico-participativa, puede impulsar todo un proceso de formación permanente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que evidentemente nosotros tenemos que considerar que las escuelas de padres vienen a ser ese proceso que el padre de familia necesita, ese apoyo que va a necesitar para poder gestionar de manera eficaz las relaciones humanas que van a existir dentro de su hogar. Recordemos, chicos, que cuando nosotros tenemos un niño, tenemos un hijito o una hijita y formamos un hogar, evidentemente estamos en ese proceso de adaptación, de asimilación, de que hay una persona que está contigo de manera permanente. Y evidentemente cuando tú te conviertes en madre, la madre tiene que aprender a conocer a su hijo, tiene que aprender a relacionarse, al igual que el padre, a conocer a su hijo. Entonces, lo que nos hace familia, claro está, es el linaje sanguíneo, pero también es la comprensión que puede haber entre los padres y los hijos. Es por ello que nosotros tenemos que considerar que las escuelas de padres son orientadas a realizar algunos talleres que van a estar de apoyo preventivo también para que nosotros podamos orientar oportunamente a los padres de familia para poder desarrollar un objetivo importante, que es la comunicación de manera correcta con los hijos o con nuestros hijos. ¿Y por qué razón vamos a realizar este tipo de talleres? Pues evidentemente es importante que nosotros podamos considerar que las escuelas de padres tienen un enfoque muy preciso para una crianza positiva, que es lo que nosotros queremos lograr, en donde el padre de familia se comprometa de manera eficaz a mejorar las relaciones dentro del hogar y así con nuestra orientación, el padre de familia va a sentirse más seguro, más confiado, va a sentir que realmente su familia va a mejorar, puede funcionar. Entonces, la idea de realizar estas escuelas de padres es evidentemente como objetivo general y el principal, por así decirlo, es que los niños estén en un hogar en el cual sean comprendidos, valorados y respetados, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente PDF, ya que nosotros hemos comprendido la primera parte de saber qué es la escuela de padres. Ahora, tenemos que considerar que las escuelas de padres tienen ciertas implicancias que nosotros tenemos que considerar, que tenemos que, por así decirlo, tener de manera establecida. Nos dice que las escuelas de padres tienen un plan sistemático. Chicos, ¿por qué tendrían un plan sistemático en las escuelas de padres? Por ejemplo, a ver, ¿quién de ustedes se anima a participar, chicos? ¿Por qué tendrían un plan sistemático? Pueden escribir por el chat, chicos, no se preocupen. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos. ¿Por qué razón tendríamos que trabajar con un plan sistemático? Pues les menciono. A ver, Misu me dice que para orientarlos mejor para sus niños. Muy bien, Lili, buenas tardes. Nosotros trabajamos con un plan sistemático en las escuelas de padres porque requieren de un plan. Es decir, que vamos a requerir de una planificación organizada, de un ritmo regular, de una estructura cerrada en cuanto a los miembros que también van a asistir y que haya un compromiso por parte de los padres de familia para que se puedan lograr estos objetivos fijados, los objetivos que ya hemos manifestado. Entonces, cuando yo realizo mi escuela de padres, yo tengo que tener una planificación organizada que va a estar debidamente en mi portafolio de auxiliar. Y lo voy a tener ahí para que nosotros podamos conocer qué tipo de charlas y talleres voy a brindar. Pero chicos, estas charlas y talleres, ¿cómo es que nosotros decidimos realizarlos, por ejemplo? Todo parte desde el docente y el auxiliar de aula,
¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo como auxiliar, por ejemplo, voy a visualizar la problemática que hay con mis padres de familia y que afectan a los niños que están dentro de mi aula. Entonces yo, al ver la problemática, tengo que sugerir, ¿no? Juntos con la docente en una reunión colegiada, ¿no? Tengo que sugerir a dirección que podamos tocar algunos temas o diversos temas que puedan estar afectando el desarrollo académico de nuestros niños. Entonces, las escuelas de padres tienen una finalidad muy importante porque cada taller está debidamente planificado y organizado para lograr un objetivo, que es en función a la mejora y a la guía de nuestros niños pequeños. También nosotros decimos que evidentemente las escuelas de padres vienen a ser de formación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no son solamente charlas formativas o reuniones formales, sino que se trata de realizar sesiones de aprendizaje y de autoaprendizaje basada en una serie de contenidos que nosotros vamos a trabajar desde diversos conocimientos, habilidades, actitudes, mediante el diálogo y desde la reflexión sobre la propia experiencia como padres. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que cuando nosotros trabajemos las escuelas de padres y podamos realizar, por así decirlo, estos talleres que van a estar debidamente planificados, vamos a realizar una sesión de aprendizaje. Esta sesión de aprendizaje nos va a permitir tener un orden de cómo vamos a desempeñar este taller o cómo se va a desempeñar. Va a tener un inicio, va a tener un desarrollo y va a tener un final. ¿Y por qué razón vamos a realizar, por ejemplo, este taller? Porque evidentemente nosotros tenemos que considerar que el punto principal de estas escuelas de padres es sensibilizar al padre de familia, chicos, sensibilizar, orientarlos, hacerles comprender que sus hijos pequeñitos están todavía adaptándose a un mundo donde los adultos accionan de manera más rápida que ellos por la propia experiencia que hay. Sin embargo, ellos, a ser niños tan pequeños, ¿no? Tienen que tomarse un tiempo para realizar ciertas acciones. Sin embargo, hay muchos adultos, padres de familia, que a veces no comprenden el desarrollo de cada uno de los niños y creen que la forma más saludable de que un niño aprenda es que todo lo haga rápido. Chicos, nosotros tenemos que comprender que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, que cada niño es único y diferente. Entonces, al respetar, vamos a ayudarlos en el proceso para que puedan aprender y puedan desempeñarse oportunamente. Entonces, dentro de los talleres de escuelas de padres, nosotros hacemos que se trabaje la reflexión, la sensibilidad que debe haber para que evidentemente los niños también puedan crecer en un hogar donde sean valorados y respetados, ¿sí? ¿Qué más nos dice las escuelas de padres? Evidentemente nosotros tenemos que tomar en cuenta que la educación verdadera o la educación básica viene desde el hogar y recae la responsabilidad en quiénes, chicos, ¿en quién recae la responsabilidad de la verdadera educación de los hijos? Chicos, a ver, de los padres, Dayana. Claro, muy bien, muy bien. Y esto se da ¿por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos que considerar en la importancia que tienen estos talleres y que debe haber un compromiso de ambos padres para poder asistir a estas escuelas y se desarrollen estas sesiones, porque eso nos garantiza a nosotros que de alguna u otra forma el padre está presente, los padres están presentes y hay una mejora en la labor educativa, partiendo desde las iniciativas propias, intereses y motivaciones que nosotros vamos a trabajar con los padres de familia en estos talleres. Entonces, evidentemente se recomienda que los padres, ambos, tienen que tratar de asistir a estos talleres. ¿Y por qué razón tienen que asistir, chicos? Porque evidentemente la crianza de los hijos no solamente lo tiene la mamá, o no solamente lo tiene el papá. Tanto padre y madre tienen un porcentaje de responsabilidad en la crianza y en las acciones que tienen los niños cuando son pequeños. Entonces, la forma de poder de ayudarlos a que ellos desarrollen una crianza positiva en los niños es que ambos pertenezcan a estos talleres
y puedan ser sensibilizados y podamos trabajar una reflexión de manera oportuna. ¿Ya, chicos? Entonces, voy a mencionarles una preguntita, a ver, para que ustedes puedan responder mediante el chat. ¿Consideras importante las escuelas de padres y que sean realizadas de manera consecutiva en las escuelas? A ver, chicos. Muy bien, Zoila. Claro, es muy importante realizar estos talleres, porque aunque no parezcan y que algunos padres de repente puedan decir, ay, no, Miss, pero ay, yo no puedo, ¿no? Es que es muy evidente que el padre de familia tiene que interactuar con el docente y con el auxiliar, tiene que conocer el desarrollo y comportamiento de sus niños. Y qué mejor que una persona externa que está con su niño horas, ¿no? Pueda decirle a los padres de familia lo que está pasando con el niño, ¿no? Porque nosotros podemos tener a nuestros niños dentro del salón, pero cada niño tiene también sus propios problemas internos que son propiciados por el entorno en el que se encuentran. Entonces, a veces los padres de familia piensan que sus hijos están muy bien, cuando en realidad puede estar pasando algo que puedan perjudicar al niño en el proceso de su desarrollo y su desenvolvimiento con la vida a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dice, por ejemplo, las escuelas de padres? Nos dice, por ejemplo, que vamos a tocar aspectos psicopedagógicos y ambientales. Dentro de las escuelas de padres, nosotros vamos a tener la posibilidad de realizar temarios que sean orientados, ¿no?, al mundo de educación, al mundo de la psicología, al medio ambiente. Y estos temas van a estar orientados a realizarse de manera que el padre de familia pueda comprender por qué es tan importante conocer tanto del desarrollo del niño, del desarrollo emocional, del desarrollo psicológico, social, afectivo, cognitivo, ya que esto se va a envolver en un desarrollo integral para los niños. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, nosotros podemos proponer algunos núcleos temáticos, como por ejemplo el yo. ¿Por qué nosotros realizaríamos un taller que hablara de yo, de la persona y su desarrollo, chicos? Porque evidentemente nosotros tenemos que eh, conocer a nuestros hijos y tenemos que conocer cómo se da su desarrollo en la niñez, en la primera niñez, en la segunda, en la adolescencia y a lo largo de todo su crecimiento, porque esto nos va a permitir a nosotros anteponernos y anteponer a los padres de familia para que ellos sepan qué debemos de respetar con los niños y cómo debemos actuar ante ciertas circunstancias que se puedan presentar. Ahora, ¿qué otros temas nosotros de repente podemos tocar? El tema de vivo en familia, el estudio, me relaciono dentro de mi ambiente. Y asimismo nosotros podemos desglosar cada tema, pero ojo, estos temas son a sugerencia, chicos, porque nosotros tenemos que considerar evidentemente que tenemos que basarnos los temas según la realidad y el factor problemático de nuestra aula. Por eso nosotros, ¿qué cosa vamos a aplicar, chicos, como auxiliares de educación inicial? Ya estamos en nuestra cuarta clase, chicos, ¿ah? ¿Qué vamos a aplicar nosotros, chicos, con los niños? Vamos a aplicar la observación, chicos. Muy bien, Sandra. Claro, Misu, Zoila, claro que sí. Mariela, la observación, porque eso nos va a permitir a nosotros saber qué temas podemos brindar para que el papito, la mamita se sienta apoyado, se sienta sugerido, se sienta de que nosotros podemos comprender lo que ellos pasan, porque evidentemente hay niños que tienen quizás algunos comportamientos y a veces los padres no nos damos cuenta en qué estamos haciendo mal nosotros como padres para que nuestro niño de repente no sea comprendido. Entonces, evidentemente los talleres de padres es una herramienta genial, sobre todo en la educación inicial. Es genial porque va a permitir que el padre y la madre sensibilicen. Ahora, también tenemos que considerar que las escuelas de padres tienen un periodo de tiempo,
¿sí? Este periodo de tiempo es necesario que se marque en un tiempo determinado para las sesiones de escuelas de padres, porque evidentemente nosotros lo tenemos planificado, organizado, y los padres tienen que tomar en cuenta esta regularidad y tienen que sentir el compromiso, tienen que sentirse comprometidos con la decisión que van a tomar para poder participar en estas escuelas de padres, ya que la finalidad en sí es realizar este taller en función a la buena fe del desarrollo óptimo de los niños. Entonces, nosotros tenemos que valorar, por ejemplo, la periodicidad, ¿no?, de tiempo que vamos a realizar. Estos talleres lo podemos hacer de manera quincenal, mensual, trimestral, según sea necesario, chicos. Pero tenemos que planificarlo y organizarlo de forma que sea temático, que sea dinámico y que el padre de familia se siente entusiasmado de querer oír a los especialistas a cargo que van a dictar estos talleres. Entonces, tenemos que considerar evidentemente la disponibilidad también de los padres de familia, ya que tiene que ser en un tiempo, en un momento en el cual no sea un horario, digamos, escolar, sino que sea un horario en el cual el padre de familia pueda realizar, ¿no? Y pueda participar. Evidentemente hay factores externos que puedan de repente hacer que el padre de familia no participe, pero no quiere decir que no, que no vaya a participar en ninguno de los talleres, ¿sí? Entonces, previamente nosotros tenemos que consultar sobre quiénes van a participar de forma muy interesada, sobre todo con la ayuda de la dirección, ¿no? Nosotros vamos a poder mandar comunicados, hacer una escala de encuesta, de saber si el padre va a tener esa disponibilidad de poder participar junto con nosotros en estos talleres de escuelas de padres, ¿sí? Ahora, una vez visto este primer punto, vamos a seguir con nuestro próximo PDF para que nosotros podamos saber las características que tienen estas escuelas de padres. Chicos, les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Consideras tú necesario hoy en día, por ejemplo, hoy en día, en la realidad que tenemos, qué temas consideras necesarios para realizar una escuela de padres? Creo que todos nosotros podemos o trabajar ahorita en estos momentos, o de repente también tenemos hijos en casa, ¿no? Entonces, ¿qué temas podrías tú sugerir para realizar escuelas de padres? A ver, chicos. A ver, Zoila me dice la depresión, Dayana la comunicación, confianza, autoestima, formación en casa, tipo de educación que llevamos, el bullying. Muy bien, chicos, pero ¿qué otro tema más podemos nosotros sugerir viendo la problemática que tenemos hoy en día? La unión y el amor familiar, muy bien. Chicos, nosotros tenemos que considerar una problemática muy importante que se está dando hoy en día, que es relacionado a la seguridad, a la inseguridad que vivimos. ¿Y por qué razón tenemos que ahora pensar en una escuela de padres orientada a la seguridad de nuestros niños? Nuestros niños están muy vulnerables. Hoy en día hay muchos secuestros, hay muchos robos. Entonces el niño, ¿no?, y el padre de familia tiene que estar sensibilizado de acuerdo a la realidad en la que vivimos. Hay muchos casos, por ejemplo, en los cuales quizás por factor de que no tienen quien los asista o quien estén al cuidado de sus niños, los niños a veces están en abandono en muchos casos. En muchos casos no tienen la atención ni la seguridad que necesitan para que sean cuidados de manera oportuna. Y yo he visto casos que han sido muy delicados. Entonces nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, lo importante que es estas escuelas de padres, hacer que los padres trabajen de manera colaborativa también y participativa. Chicos, les comento un caso que creo que muchos de ustedes han podido oír en las noticias. Muy bien, Adela, el acceso a Internet, eso también es una problemática, pero que también está llevando a que los niños también se vuelvan muy ansiosos, ¿no? Que entren en un proceso de depresión también. Entonces, todo mediante dentro del límite de lo permitido está muy bien, pero ya cuando excede y cuando hay una afectación, evidentemente tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora,
caso que salió ya hace varios meses, ¿no? Sobre un niño que iba a la escuela con los primos. Los primos también tenían casi la misma edad que él, creo que tenían 10, 12 años y este niño tenía 7 añitos, creo. Entonces los primos más grandecitos, desesperados por entrar al colegio, entran ellos y el niño más pequeñito se va quedando atrás, ¿no? Se va quedando atrás. Y luego no lo ven al niño. En una de esas, un padre de familia se tomó el tiempo y la dedicación de voltear a ver si el niño entraba o no entraba y vio que se lo llevaba un hombre a este niño. Automáticamente el papá comenzó a mandar el mensaje en el chat que tienen los padres de familia, el auxiliar y todos, y pudieron prevenir algo que pudo haber sido fatal para esta criatura, porque este hombre tenía un arma cortopunzante y se lo estaba llevando a un parque desolado. Ustedes ya saben para qué, para abusar del niño. Entonces, chicos, imagínate cómo estamos nosotros ahora con la seguridad ciudadana, con la inseguridad, ¿no? Imagínate si este padre de familia no hubiera sido empático, ¿no? Y no hubiera tomado esta iniciativa de poder ir a avisar a tiempo lo que él pudo observar. Otros padres de familia o otras personas de repente lo dejan pasar o simplemente no le toman atención, porque a veces cada persona para con sus cosas, ¿cierto? Pero imagínate que no se hubiera dado, este niño quizás cómo lo hubieran encontrado, hasta muerto lo hubieran encontrado, ¿verdad, chicos? Entonces, ustedes se dan cuenta de la gran responsabilidad que hay hasta en que los niños vayan a la escuela. Ahora es sumamente peligroso todavía dejar que tus niños vayan a la escuela y que vivan muy lejos, por ejemplo. Si la escuela está relativamente cerca, bueno, ¿no? Asimismo, también hay casos hasta cuando la escuela está sumamente cerca. Entonces, los niños tienen que saber de estos peligros. Los padres tienen que sensibilizarse según a los casos que hay, que se ven. Por ejemplo, acá he visto un tema bien, bien importante, que habla sobre el acoso cibernético. Eso también es un tema muy interesante y muy importante. Hoy en día, los mismos chicos a veces hacen sus grupos de WhatsApp, toman sus fotos, están muy adelantados en ciertos aspectos. Y esto también ocasiona problemas porque no hay una supervisión adecuada de lo que ellos ven, de lo que ellos, con quién interactúan, qué es lo que hacen cuando están de repente con el teléfono a solas. Y los padres tienen que saber esta problemática que se está dando hoy en día ya y que está siendo muy recurrente como problema global a nivel mundial. Entonces, nosotros tocando ahora nuestro tema que estamos ahorita manifestando, las características de las escuelas de padres. ¿En qué me ayuda a mí las escuelas de padres, chicos? ¿En qué nos ayudan las escuelas de padres a nosotros como institución o como personal de la institución? Muy bien, Luisa, claro que sí. Pues evidentemente como característica de las escuelas de padres, tenemos que favorecen la relación entre la familia y el centro educativo. Chicos, ¿por qué va a facilitar la relación? ¿Por qué va a favorecer esta relación entre el colegio y la familia? Porque vamos a poder conocer la realidad que vive el niño dentro de la escuela. Y evidentemente también va a conocer la labor que el docente, que el auxiliar realiza para que su niño pueda seguir avanzando en su propia educación. Ahora, ¿qué otra característica también tenemos? Dice que aportan con la ayuda de la reflexión y el diálogo en base para cooperar y lograr de forma coherente la integración de todo el contexto educativo que influye en los discentes. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que evidentemente hay un apoyo de reflexión para que haya una integración positiva en todo el contexto de todo el aula, del padre de familia, con sus hijos, con su hogar, con su entorno, con el entorno de la comunidad educativa. También podemos decir que ayudan a que se produzcan cambios de actitud en todos los sujetos que configuran la comunidad educativa. ¿Qué cosa quiere decir? Que el padre de familia se vuelve más asequible,
conoce la realidad de la escuela, él también va a conocer la realidad de su hijo, se va a dar cuenta cómo es ese niño, qué es lo que pasaba con él cuando a veces actuaba así, actuaba así. Entonces él va a decir, entonces mi niño cuando se portaba así era porque le estaba pasando esto, ¿no? Y yo no sabía. Entonces el papá va a comenzar, la mamá va a comenzar a entender las actitudes de sus niños. Los niños no van a hablar fácilmente, no te van a decir, sí, mira, papá, yo tengo ese problema, mamá, a mí me pasa esto. No, porque ellos todavía no tienen esa capacidad en su totalidad de expresar esos sentimientos, esas emociones que no saben ni siquiera cómo canalizar y se les va a dificultar mucho interactuar directamente como una comunicación efectiva sobre ellos mismos, porque ellos mismos todavía ni siquiera se terminan de conocer. Entonces, es una forma muy buena de que los padres de familia participen en estos talleres de escuelas de padres. La función del auxiliar dentro de estas escuelas de padres es muy específica. El auxiliar es el ente observador. El auxiliar es el que va a sugerir también eh, cómo es, qué tipo de temas podemos tratar. Y así va a haber una comunicación efectiva y colaborativa entre comunidad educativa y entorno familiar. ¿Sí? También nos dice que como característica tenemos que constituyen una manera de formarse, desarrollarse también para la propia escuela, eso ya lo hemos mencionado. También forman parte del entendimiento entre las familias, porque al momento que tú vas a la escuela a participar en estos talleres, no solamente eres tú, también está la familia de Juancito, la familia de Quique, la familia de este, de aquello, y te vas a dar cuenta que cada hogar tiene sus propias problemáticas y algunos tienen problemáticas parecidas, pero vamos también a enfatizar por la empatía y el respeto para que haya una armonía, ¿sí? También tenemos que considerar que las escuelas de padres van a favorecer el intercambio de pareceres sobre la práctica diaria del centro educativo a través de la participación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el padre de familia también puede sugerir una mejora, un trabajo colaborativo para que podamos realizar estos talleres de escuelas de padres. De repente el padre necesita o la madre necesita sugerir un tema adicional que también lo traten para poder sensibilizar a todos los demás padres de familia. ¿Sí? Entonces las escuelas de padres se vuelven como si fueran eh, charlas, charlas en donde el padre también recibe esa guía, esa orientación, pero también el padre comienza a sensibilizarse y a entender también la función de la comunidad educativa y de que todo lo que se está realizando con la finalidad de darle la mejor educación y la mejor estabilidad emocional a sus hijos. Porque lo que nosotros queremos, básicamente, como auxiliares de educación inicial, es que nuestros niños estén debidamente guiados y obviamente que tengan una crianza sana, en la cual se les respete, se les valore, se les ame por lo que son, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con nuestro próximo PDF para poder hablar básicamente en qué se centran las escuelas de padres. A ver, chicos, hemos hablado básicamente de lo que es las escuelas de padres, las características, cómo podemos trabajarlos. Hemos hablado una parte introductoria. Entonces, ahora nosotros tenemos que saber básicamente en qué se centran las escuelas de padres. Nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, que las escuelas de padres van a ofrecer sesiones de trabajos encaminadas a dos objetivos. Por un lado, las escuelas se van a centrar en la educación de los hijos, en la función que van a compartir con la escuela, y al mismo tiempo van a considerar también a la propia familia como un espacio básico de convivencia definido por las personas que lo componen, por cómo se relacionan, por el contexto en el que se sitúan. Entonces, de esta forma, a través de las escuelas de padres, se trabajan en dos grandes facetas o ámbitos, para la propia educación y desarrollo del niño y también de la familia. Entonces, dentro de las escuelas de padres hay dos ámbitos que trabajamos, que es el ámbito educativo y el ámbito familiar. Pero antes de entrar a este ámbito, ya,
Primero vamos a hablar de estos ámbitos y luego vamos a ver un pequeño video, ¿sí? En el ámbito educativo, nosotros vamos a proporcionar a los padres y madres estrategias, destrezas, recursos que le van a ayudar a participar y a mejorar aspectos que condicionan en el desarrollo de sus hijos. Ellos tienen que saber cómo se da el crecimiento del niño en el aspecto emocional, en el aspecto social, en la socialización. Vamos a crear un espacio donde se va a promover el diálogo, la comprensión, la reflexión, el conocimiento de lo que se supone ser padre, madre, y muchos casos, por ejemplo, el auxiliar a veces trabaja y también tiene a su menor hijo dentro de en las escuelas. Entonces también hay el auxiliar que es padre, madre educadora. Entonces, hay un aspecto muy importante que se trabaja dentro del el ámbito educativo, porque hay que definir el papel que tiene la familia, la escuela, el marco social, siendo aspectos muy complementarios de la realidad de los hijos y que en algunos casos son sus propios alumnos también. Entonces, en el ámbito familiar, ¿qué es lo que nosotros nos centramos con las escuelas de padres, chicos? A ver, chicos, ¿en qué nos centramos nosotros cuando hablamos del ámbito familiar en las escuelas de padres? Vamos a definir la importancia de la familia en el desarrollo de sus miembros. Vamos a promover el diálogo y la comunicación como elementos esenciales para poder modular la convivencia familiar de manera saludable. ¿Por qué decimos, chicos, que vamos a modular la convivencia familiar de manera saludable? Por ejemplo, les comento, hay niños que a veces no quieren interactuar, por ejemplo, con el papá o le tienen miedo y solamente quieren mencionar o contarle las cosas a la mamá. ¿Y esto por qué, chicos? Porque a veces el papá tiene la imagen de un ser imponente, de un ser que les puede de repente, los va a corregir, ¿no? Entonces, como que no les da esa confianza que a veces los hijos, las hijas necesitan y no les da seguridad a veces en algunos casos. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos las escuelas de padres con los papitos, ¿no? Y evidentemente se puede modular eso, porque nosotros tenemos que sensibilizar al padre de familia, que él tiene que comprender que los niños tienen una etapa única. Los niños tienen una sola niñez, chicos, y tenemos que hacerla memorable, única e irrepetible, pero sobre todo valiosa. Y esto va a depender mucho de las escuelas, de las personas que trabajan también en las escuelas, porque desde nuestra perspectiva educativa, trabajando en las escuelas de padres, vamos a poder realizar estas charlas en las cuales los padres de familia se van a sentir orientados, guiados, comprendidos, pero también van a tener esa facilidad de que puedan cambiar un poco el chip para poder tener una armonía familiar. Entonces, definir qué espacio familiar será el más adecuado como lugar de encuentro y solidaridad también es importante dentro de las escuelas de padres. Nosotros podemos hacer escuelas de padres, por ejemplo, podemos hacer escuelas de padres que sean en ambientes, por ejemplo, externos a la escuela también. Y eso nos va a ayudar muchísimo en el proceso. Claro, porque el padre de familia también interactúa con sus niños. Por ejemplo, hay escuelas de padres que se hacen como si fueran reuniones familiares y se van de paseo la familia, no solamente el niño, sino la familia. Se organiza actividades familiares, por ejemplo, juegos de costal, juegos de carretilla entre papá, mamá o los que puedan participar en estas actividades. Y dígame, chicos, ¿esto trae buenas consecuencias para los niños? ¿Trae o no trae buenas consecuencias para los niños? Claro, chicos, porque así sea un pequeño momento, un pequeño espacio, como es un momento de felicidad, esto queda en la mente de los niños, queda ahí plasmado y el niño va a recordar ese momento toda su vida, porque son momentos específicos donde tienen
una felicidad única, chicos. Entonces, nosotros como auxiliares podemos sugerir que se trabajen de esta forma, con los comités de aula, con las APAFAS, por ejemplo. Y eso nos va a traer a nosotros como educadores, como auxiliares, buenas referencias también, y también nos va a dar la satisfacción de que nuestros niños van a sentirse felices en un espacio donde ellos van a poder ver cómo su familia interactúa con ellos y piensa en ellos mismos. Es por eso que construir familias democráticas, ya que eduquen a sus hijos en la libertad y la responsabilidad, es una función en la cual se centran las escuelas de padres. Y eso nos ayuda mucho en el proceso. Ayudar a los padres y madres a adaptarse a los cambios sociales también es importante, porque estos talleres de escuelas de padres nos van a permitir a nosotros ver una realidad distinta de los cambios que ha habido en toda la sociedad. Por ejemplo, hoy en día los niños desde temprana edad están muy a la vanguardia de la tecnología. Y qué bueno, porque hasta ellos nos enseñan a nosotros, por ejemplo. Pero sin embargo, si es algo que supera el límite de lo permitido, que no es supervisado, que no haya un interés de saber qué es lo que está haciendo, entonces ahí ya tenemos un problema, porque ya pasó de lo beneficioso a lo que no puede ser beneficioso para el niño. Entonces, evidentemente es bueno que los padres se adapten a los cambios sociales, pero también tenemos que ver los pros y los contras, las consecuencias y también los beneficios. ¿Sí, chicos? Entonces, las escuelas de padres van a partir básicamente en poder ayudar en todo este proceso de la crianza de los niños para que ellos tengan una infancia segura, próspera y armoniosa. ¿Sí, chicos? Así que vamos a seguir avanzando con nuestro tema, pero primero vamos a ver el pequeño videíto que les mencioné, ¿sí? Y por favor tomen atención al pequeño videíto, también les voy a compartir. La escuela para padres de familia es una herramienta que ayuda a fortalecer la relación entre padres de familia, docentes y la institución educativa. Este es un espacio de aprendizaje que promueve el intercambio de ideas, experiencias y la interacción de todos los participantes para buscar solución a problemas que se llegan a enfrentar en casa con sus hijos e hijas y a su vez darle continuidad en la escuela a través de charlas, talleres, seminarios y coaching. ¿Qué beneficios ofrece la escuela para padres? La escuela para padres nos permite aprender de los demás. Lo más seguro es que muchas otras familias estén pasando o han pasado por situaciones similares. Este también es un espacio de crecimiento familiar. Es una puerta abierta para crear solidaridad entre las familias y la institución. Los temas que se abordan en la escuela para padres en la mayoría de los casos están dados por las instituciones y el margen de temas es limitado. Por esto es importante hacer un sondeo para ver los temas que son necesarios abordar en la escuela para padres y adecuar los talleres a las inquietudes y necesidades de los participantes. Sin embargo, es indispensable abordar los temas establecidos por la escuela. Aquí te dejamos una lista de los diversos tipos de temas que puedes abordar. 1. Reglamentos. Es fundamental que tanto padres de familia como los estudiantes conozcan el reglamento de la institución educativa a la que pertenecen. 2. Los temas que abordamos en la escuela para padres no deben ser siempre problemáticas graves. También podemos abordar cosas cotidianas, pequeños conflictos con los que lidian día a día. Por ejemplo, alimentación y actividad física, manejo de berrinches, hábitos saludables, horas de sueño, prevención de la obesidad, resolución de conflictos, redes sociales, normas y castigos, límites y autoridad, autoestima y comunicación asertiva. 3. Problemáticas graves. Prevención de las adicciones, fracaso escolar, prevención de abuso sexual, trastornos de la conducta alimentaria, factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas en adolescentes, embarazo adolescente, maltrato infantil, violencia familiar y doméstica, trabajo infantil. La educación es una responsabilidad compartida por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y la institución educativa.
La Escuela para Padres fomenta, promueve y desarrolla el compromiso de madres y padres en la educación formal de sus hijos. Trabajar en conjunto con ellos facilitará el aprendizaje y ayudará al éxito de los estudiantes. Como docentes debemos acercar nuestros conocimientos a cualquier persona que pueda necesitarlos. Como padres de familia, la mejor inversión que podemos hacer en la educación de nuestros hijos es pasar tiempo con ellos. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Déjanos tu opinión en... Ahora sí, chicos, hemos visto el pequeño video sobre la importancia de las escuelas de padres. Y la ponente que estaba en este video mencionó unos temas específicos. A ver, chicos, ¿qué temas específicos mencionó? A ver, quisiera dos, al menos, dos temas que hayan mencionado. A ver, chicos. Muy bien. Reglamentos, exacto. Abuso y reglamentos. ¿Por qué razón tocamos el tema de reglamentos y de abuso, chicos? Hoy en día se dan muchos casos de abuso, más de lo habitual. Vemos casos, por ejemplo, en los cuales se da en el mismo hogar, a veces con familiares, a veces con personas externas. Nosotros como padres de familia tenemos que estar siempre a la vanguardia de las situaciones y tener la perspectiva de siempre valorar la palabra de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, eso va a conllevar a una seguridad también que el niño necesita. Es por ello que es muy importante que nosotros hablemos de normas, de reglamentos, también como escuelas de padres. ¿Cómo vamos a poner ciertos límites, por ejemplo? Entonces, según la edad que tenga el niño, mediante vaya creciendo, hay ciertos temas que se van a ir tocando para guía y orientación de los padres de familia, ¿sí? Entonces, hemos visto que evidentemente las escuelas de padres se basan en dos aspectos importantes, en el ámbito educativo y en el ámbito familiar. Así que vamos a seguir con nuestro PDF, chicos, porque ahora tenemos que hablar de los beneficios de las escuelas de padres. ¿Las escuelas de padres tienen beneficios, chicos? ¿Tienen beneficios las escuelas de padres? Sí, tienen muchos beneficios y sobre todo cuando están pequeñitos, claro que sí, tienen muchos beneficios. Cuentan con diferentes beneficios, tanto para padres y madres como también para el profesorado, porque evidentemente nosotros tenemos que darnos cuenta que el aprendizaje de los padres va a repercutir mucho con el conocimiento del entorno en el que se desarrollan sus hijos. El entorno físico, emocional, social, pedagógico. Entonces, este conocimiento traslada seguridad y confianza a los hijos. Cuando los padres conocen el ambiente educativo, el aspecto académico, el aspecto social, emocional en el cual los niños se van desenvolviendo, ¿sí? Eso le da seguridad a los niños. ¿Y por qué les transmite seguridad, chicos? Porque el niño lo primero que va a pensar es, mi papá, mi mamá se preocupa por mí. Sí, entonces yo soy importante. Es lo primero que ellos piensan y comienzan a tener una buena autoestima. Entonces, ¿desde dónde parte la autoestima de los niños, chicos? Parte desde la valoración que los padres le puedan dar a cada uno de sus hijos. Eso es lo que nos quiere decir prácticamente este primer beneficio y viene desde la importancia que el hogar o que los padres le puedan dar a los niños. Ahora, también tenemos otro beneficio, que al conocer más el entorno de los hijos, se producen mejoras en las relaciones filioparentales y se estimula la autoestima positiva en los hijos. Por eso yo les mencionaba la importancia de conocer el entorno de los niños, de saber de ellos, quiénes son sus amigos, con quiénes frecuenta, qué es lo que le pasó a Pepito, a Juancito, qué le pasó a ellos. Es muy importante esta relación de padres e hijos para que los hijos también se desarrollen de manera óptima en las escuelas. También nos dice que las escuelas de padres pueden ser a su vez campañas preventivas para problemas frecuentes en la etapa escolar. ¿Funciona como campañas preventivas, chicos? ¿Funciona como campañas preventivas, sí o no?
Sí, Sandra, Mariela, Zoila, claro, funciona como etapas preventivas, porque evidentemente el padre de familia va a estar debidamente preparado ante ciertas situaciones que puedan presentar. Entonces esto le va a ayudar al padre de familia a tener esa posibilidad, ¿no? De anticiparse ante algún problema y saber cómo voy a actuar, saber observar a mi hijo, saber lo que está haciendo, cómo va a ir, cómo va en el proceso. Entonces, evidentemente los padres se empoderan, en tanto que aprenden a tratar mejor a sus hijos y a estimular su aprendizaje. ¿Y por qué se empoderan, chicos? Porque ya comienzan a saber cómo van a tratar y van a mediar con sus hijos, cómo van a ayudar a estimular su aprendizaje, al manejo de situaciones, de problemas. Van a darle solución a cualquier problema que se dé en el proceso de la crianza. También hablamos de beneficios donde se fomenta la relación activa entre colegio y familia. ¿Cómo es eso, chicos? ¿Cómo que se fomenta una relación activa entre colegio y familia? Se genera una confianza. ¿Y esta confianza qué produce, chicos? Saber más de mi hijo, que mi hijo sienta que su colegio es como un hogar también. Y tiene confianza, seguridad, adquiere muchas cosas beneficiosas para el niño. También nos dice que la adquisición de conocimientos y herramientas para educar mejor en los padres es muy importante porque disminuye mucho la incomodidad de la incertidumbre y mejora la propia confianza y autoestima. Y eso también mejora la autoestima y la confianza de los padres de familia, porque nosotros, por ejemplo, en mi posición de padre, de madre, al saber que yo conozco a mi hijo, que puedo mediar con él, que puedo lidiar con él de manera óptima, me da la capacidad de decir, sí, yo me siento una buena madre, un buen padre, porque yo he logrado esa confianza y esa interacción, esa comunicación efectiva con mi menor hijo, ¿sí? Entonces, las escuelas de padres tienen infinidades de beneficios que van a ayudar en el proceso de la crianza del niño. Vamos a seguir con los temas a considerar. Ahora, habíamos hablado de que evidentemente dentro de las escuelas de padres nosotros tenemos que considerar temas o un temario que sea de manera objetiva y precisa también según la problemática que tengamos. Pero si es que no hubiera de repente una problemática, digamos, la cual amerite un taller específico, podemos optar por algunos temas generales que nos van a ayudar en el proceso de aprendizaje como padres para poder tener más capacidad de manejo dentro de mi hogar. Por ejemplo, el proceso de socialización a través de la familia es un tema importante. La paternidad responsable, padres preparados, estilos y pautas educativas, introducción a la escucha activa, el desarrollo evolutivo del ser humano, infancia, pubertad y adolescencia, conocer en este proceso cómo va llevando o cómo se va desarrollando la maduración emocional, la maduración social, cognitiva en los niños desde la pequeña, desde la primera infancia. El padre va a ir o la madre va a ir dándose cuenta que hay ciertos comportamientos que evidentemente tienen los niños porque son propios de su madurez, también son propios de su inmadurez también y son propios de su desarrollo. También tenemos un tema importante a considerar, la personalidad, desarrollo de componentes, las relaciones interpersonales, la formación y la educación paterna. Chicos, muchos niños tienen a veces un poco de problema para relacionarse con la parte paterna, con el papá. ¿Por qué razón lo tienen en algunos casos? Porque los niños a veces le tienen miedo y a veces también hay un poco el error de la mamá cuando dice, pórtate bien, si no le voy a decir a tu papá te va a decir esto, te va a hacer esto. Entonces, ¿qué creamos en el niño, chicos? ¿Qué es lo que creamos en el niño? Miedo. ¿Y el miedo qué genera? El miedo genera atraso, el miedo te paraliza y no te deja avanzar. Y entonces comienza la inseguridad, la desconfianza, me alejo, no tengo confianza, mejor ni lo veo, dicen. Entonces es por eso que
tenemos que romper un poquito ese tabú del miedo al papá, por ejemplo. El papá es un ser humano también como la mamá. También podemos interactuar con él, conversar con él, que él sea también partícipe de todos nuestros secretos, también, bueno, no todos, pero sí algunos, ¿no? Y también, obviamente, contar con la protección del padre. Saber que a pesar de que de repente esté o no esté en casa, que estén juntos o no los papitos, el papá tiene que darle la misma seguridad a sus hijos para que ellos puedan crecer de manera segura y óptima. También tenemos un tema a considerar, la ayuda de los hijos en los estudios. También a veces hace al revés, muy bien, Morelis, claro, a veces le tienen miedo a la mamá y no tienen la confianza con la mamá. Sin embargo, según la problemática que tengamos en el aula, nosotros vamos a interactuar. También la actitud de los padres hacia la escuela. Eso también es un tema que podemos tocar. La salud en la familia. Chicos, ¿por qué la salud en la familia? A ver, ¿por qué podríamos tocar ese tema? ¿Por qué tendríamos que tocar la salud en la familia, chicos? También nosotros podemos tocar algunos temas externos, ¿no? Por ejemplo, los que les voy a mencionar, la comunicación efectiva, la gestión de emociones y conflictos en los niños en la primera infancia, la educación en valores y moralidad también, la salud mental, tan importante que es hoy en día la salud mental. Muchos niños a veces por retos de otros niños cometen errores, se cortan las manos, eh, hacen actitudes y tienen actitudes y acciones que se dañan a ellos mismos. También otro tema importante es el apoyo en la educación y el aprendizaje, el establecimiento de límites y disciplinas en el hogar, por ejemplo. Es muy importante que nosotros consideremos temas que sean de relevancia y que sean de impacto social, para que el padre diga, sí, efectivamente, este tema es muy interesante, yo voy a ir porque yo quiero saber cómo voy a actuar en ese proceso. Entonces, chicos, una vez que hemos visto los temas a considerar, vamos a seguir con nuestro PDF. Sí, la salud es muy importante. Claro que sí, muy bien, Morelis. Claro que sí. Ahora vamos a seguir con nuestro PDF y vamos ahora a hablar sobre la estructura de una sesión. Chicos, ¿qué podemos? Vamos a elegir un tema para poder hacer de manera imaginaria una sesión, ¿sí? A ver, sugerencias, chicos, en el chat. Voy a esperar unos minutitos. A ver qué sugerencias podemos nosotros. A ver, vamos a tocar de tema la gestión de emociones, ¿ya? Y conflictos en la primera infancia, ¿sí? Vamos a considerar ese tema. Una sesión, chicos, para un taller de escuela de padres consta de algunos puntos que tenemos que nosotros mencionar. Primero vamos a elegir el nombre del tema. Digamos que el tema es la gestión de emociones y conflictos en la primera infancia. Recordemos que los niños en la primera infancia son muy emocionales, a veces tienen actitudes las cuales son muy difíciles de comprender y nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia de saber cómo vamos a actuar. Por ejemplo, ayer vi una noticia que me causó demasiado dolor, por así decirlo, porque me afectó mucho, de cómo una madre, por castigo, ahogaba a su hija. ¿Ustedes han visto esa noticia, chicos? Su niña debería tener 3 años, creo, 4 años. Yo me sorprendí, recontra sorprendí, porque yo dije, Dios mío, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué está pasando? Dije yo, ¿cómo es posible? La niña dice, no, mamá, no me ahogues, dice la niña. ¿Cómo por castigo nosotros vamos a realizar ese tipo de acción con nuestros hijos? Sí, son heridas de la madre que a veces
repercute, se reflejan en los hijos y llevan el mismo patrón. Pero nosotros como seres, como madres, como personas adultas, tenemos que romper ese patrón, porque si no rompemos ese patrón, va a seguir haciendo daños uno a otro, y es como una cadena. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir, por ejemplo. Yo me quedé muy asombrada y de verdad me afectó muchísimo porque realmente hoy en la sociedad se necesita mucha ayuda, mucha salud mental. Nos hace falta a muchas personas. Entonces, chicos, como les mencionaba, un tema a tratar, por ejemplo, es la gestión de emociones y conflictos en la primera infancia. Como parte introductoria, nosotros podemos dar algunas palabras, por ejemplo, que sean relacionados a la importancia de conocer esta gestión de emociones, por qué razón es importante y por qué en la primera infancia. Luego de esto, nosotros hacemos el desarrollo del tema. El tema puede durar de 50 a 45 minutos, hasta un poco más, dependiendo de lo que ustedes crean conveniente. En este proceso, nosotros ya ahondamos con evidencia científica, evidencia pedagógica, cómo se da esta gestión de emociones y conflictos en la primera infancia. Una vez terminado esto, ¿qué realizamos, chicos? Dudas y comentarios. Pedimos que los participantes mencionen algunas dudas o que quieran comentar algo enriqueciendo el tema, así como ahorita, por ejemplo, les mencionaba esta noticia y ustedes comienzan a comentar. Después podemos hacer una actividad experiencial. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos de repente a incluir grupos de trabajo, tema real, ¿no? Y eso, ¿en qué nos va a ayudar? A que el padre de familia también pueda potenciar su aprendizaje. Luego de esto, hacemos una pequeña evaluación, que es el momento en donde nosotros les entregamos a los padres de familia un formato de la evaluación de la sesión para que ellos lo contesten. Y luego, si nosotros destinamos o no, es opcional, podemos realizar una tarea, ¿no? En donde vamos a dar una actividad o como una reflexión que el padre pueda realizar, la madre. Y el material didáctico, ¿qué sería, chicos? Podemos hacer un tríptico, podemos hacer un papelógrafo, podemos hacer un PDF, un PPT de repente proyectado en el aula, podemos dar algunas guías también sobre el tema, y así se trabaja y se realiza una estructura de una sesión de aprendizaje de un taller de escuelas de padres. Y esto se da con la finalidad, por ejemplo, de que el padre de familia se vaya enriquecido con todos los saberes. Es como con ustedes, ¿no, chicos? Nosotros trabajamos con ustedes los test de complementación de aprendizaje, por ejemplo. Estos test de complementación de aprendizaje es con la finalidad de que ustedes se vayan enriquecidos con todos los aprendizajes según el tema que hemos tratado el día de hoy. Entonces, es lo mismo que se realiza en una sesión de aprendizaje, una sesión de clase, tiene sus pautas y tiene sus tiempos establecidos para que podamos potenciar y gestionar el aprendizaje en la persona que necesita recibirlo, ¿sí? Ahora, vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Ahora, como parte también de la estructura de una sesión, tenemos que considerar que nosotros vamos a realizar actividades en las que también se integren equipos de trabajo para poder llegar al aprendizaje. Y tenemos que recordar que una pauta importante es la motivación. Nosotros tenemos que motivar constantemente a las personas para que trabajen de manera conjunta. Y tenemos que motivar para que el aprendizaje sea preciso, sea el que nosotros queremos lograr. Entonces, vamos a trabajar con moderadores dentro de una sesión de taller de escuela de padres. Vamos a designar, por ejemplo, a un encargado de cada grupo para que podamos de repente trabajar de manera más colaborativa. Otro punto que también es importante es que lleves un registro sobre las observaciones que tuviste al finalizar la sesión, para que las puedas compartir con el orientador familiar, en este caso de repente con el psicólogo del colegio, en el cual de repente se puede evidenciar si se cambia la dinámica, si modificamos los tiempos de trabajo, si vamos a incluir de repente, además de lo ya propuesto, algunas actividades distintas o la forma con la que quedó distribuido el tiempo.
Y también tenemos que llevar un registro de asistencias de los padres de familia, ya sea que se les tome lista o que ellos mismos firmen su asistencia, porque este nos va a llevar como un medio de evidencia para que evidentemente el padre de familia, ¿no? Sepa que ha participado y nosotros como institución vamos a poder informar a la dirección que se llevó a cabo este taller de manera óptima. Entonces, todo ese tipo de actividades que nosotros vamos a realizar de una estructura de una sesión tiene un proceso y tiene una importancia muy válida para que el padre de familia, ¿no? Pueda irse enriquecido con todos los saberes. Entonces, chicos, vamos a ahora realizar nosotros nuestro test de complementación de aprendizaje, chicos. Ustedes saben que en cada clase nosotros tenemos que realizar este test de complementación que nos va a permitir a nosotros autoevaluarnos y saber cómo vamos con el tema que hemos realizado el día de hoy, ¿sí? Así que les voy a compartir un pequeño enlace para que ustedes puedan ingresar y puedan realizar su test de complementación de aprendizaje. Recordemos que este test es propiamente de cada uno de ustedes. Ustedes van a poder autoevaluarse. Ahí mismo te sale, Vanessa, por ejemplo, si tu respuesta fue correcta o no. Ya, así que es cuestión de que ustedes, por ejemplo, lo lean la preguntita y contesten sus opciones. Así que ahí los espero para que se puedan unir, chicos. Les voy a dar 3 minutitos. Así que 7:10 en punto, activo el test de complementación de aprendizaje. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Muy bien, chicos. A ver, vamos a esperar. Falta un minutito y doy por iniciado el test de complementación. Ahora sí, chicos, ya Moreli, si no puedes entrar, eh, a ver, el test está aquí, chicos, en el chat. Sí, yo lo envié. A ver, los que no puedan ingresar, no se preocupen, chicos. Ahora sí voy a dar por iniciado el test. Ya pueden entrar. Ahora sí pueden realizar el test.
Y ya lo activé ahorita, no te preocupes, Alexandra. Ustedes han estado en espera, así que ya pueden resolverlo. Muy bien, chicos, veo que ya están respondiendo. Ahora sí. Tienen 5 minutitos, chicos, para poder responder el test. Muy bien, chicos. Les queda todavía 4 minutitos. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por tu confirmación. Vamos a esperar en el tiempo estimado a los demás. Muy bien, Zoila. Ya ven, chicos, este test de complementación solamente tiene preguntitas y opciones. ¿Qué pasó, Mariela? ¿Por qué no puedes ingresar? De repente tu señal, algo. Muy bien, Lisbeth. Por si acaso estoy mandando de nuevo el enlace, chicos. Muy bien, Alexandra, muchas gracias. Así que vamos a esperar el tiempo estimado para luego ver un pequeño videíto, ya también de las escuelas de padres. Muy bien, Sandra, muy bien, Mónica, muchas gracias. Y luego ya después del videíto vamos a dar la conclusión final del tema brindado del día de hoy, ¿sí? Muy bien, Dayana. Muy bien, Astrid, muchas gracias. Muy bien, Mervi. Muy bien, Vanessa, Nancy, muy bien, chicas. A ver, chicas, les queda un minutito. Muy bien, canonesas. Muy bien, chicas, muy bien. Vamos a darles todavía algunos minutitos extras, ¿ya? Veo que todavía les falta responder a algunos compañeros de ustedes. Así que mientras que esperamos a nuestros demás participantes, vamos a ver el videíto que les he mencionado
para que podamos tener una perspectiva completa, por ejemplo, de cómo organizar una escuela de padres, ¿ya? Así que también les voy a mandar el enlace por el chat del Meet. Mejor no te la juegues. Empieza tu día con Rexona. Llegó el sorteo que estabas esperando. Compra y gana de Mercado Libre. Participa y gana uno de los 80 increíbles premios. Cada compra es una... A ver, un minutito, chicos, que se me ha movido el video. Ese video no es, un minutito. Es preciso recordar que podemos definir educación como transmitir valores, que el principal elemento de la escuela son los padres y que el concepto central de la educación es la motivación. La idea principal de este documental es organizar la escuela de padres de la comunidad educativa en 9 pláticas o eventos en el ciclo escolar. Esto es, 3 pláticas para los padres de primer grado, 3 para los de segundo y 3 para los de tercero. De esta manera, se puede desarrollar un ciclo de 9 pláticas en los 3 años, ciclos escolares que tiene una generación. Además, de esta manera, los padres que no han podido asistir a una plática o que se incorporan durante el ciclo escolar pueden asistir a la plática que les haga falta en la programación siguiente. La segunda idea es que la participación de los padres en estas 9 pláticas se puede registrar y evaluar en forma de currículum. Se sugiere que cada plática o evento se desarrolle en forma de taller, que se realice un ejercicio grupal de integración de los miembros y se realice alguna forma sencilla de evaluación. Para definir los temas o contenidos de la escuela de padres, se puede realizar un proceso de detección de necesidades de formación de los padres. Sin embargo, en el caso de una escuela integradora con niños con déficit de atención, se sugieren los siguientes temas. El primero, integración a la comunidad educativa, con la intención de aclarar a los padres lo siguiente. La escuela no es un servicio, es una comunidad. Los responsables de la educación de los niños son los padres. Si bien la escuela puede ser un segundo hogar para los hijos, el hogar, es decir, la familia, es la primera escuela de los hijos. Y al inscribirse en una escuela, la familia comparte y se adhiere a los valores de esa escuela. Muy bien, chicas. Hemos visto un tema y un punto muy importante. Al comienzo del video, por ejemplo, muestra un ejemplo de cómo nosotros podemos organizar, por así decirlo, los talleres de escuelas de padres en forma anual. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros lo podemos hacer de manera trimestral o semanal o mensual, según como nosotros veamos que sea requerido. Entonces, las escuelas de padres, ¿sí?, tienen una estructura muy importante en lo que viene a ser la programación, la planificación. Entonces, como conclusión, por ejemplo, ¿sí?, nosotros tenemos que considerar que, como hemos ido viendo, las escuelas para padres requieren la implicación activa de toda la comunidad educativa, no únicamente de padres y madres, sino de toda la comunidad, docentes, padres, auxiliares, de todos los que forman
ese concepto importante de la formación del niño en la primera infancia. Por otro lado, requieren también de una programación y una evaluación, así como de un compromiso de las personas que quieran asistir. Además, las sesiones o actividades propias de las escuelas de padres se van a desarrollar en grupos de trabajo pequeños. Estas idealmente estarán dirigidas por un educador, monitor, psicólogo o por un especialista a cargo según sea el tema. Entonces, nosotros tenemos que considerar que se trata de actividades que habilitan espacios de debate y reflexión en torno a aspectos que puedan afectar a la crianza y educación de los hijos. Finalmente, las escuelas de padres apuestan por unificar criterios educativos y por favorecer una comunicación mucho más fluida entre escuela y familia. Chicos, ¿qué cosa quiere decir una comunicación más fluida? Como ya hemos venido viendo, las escuelas de padres vienen a ser estos talleres de suma importancia para el desarrollo de los niños en la primera infancia. También tenemos que considerar, obviamente, que las actividades que vayamos a realizar con estos talleres, ¿no? Con estos padres, y mencionando el tema de cada taller que vayamos a realizar, tienen que también ser según a la problemática que tengamos en el aula. Nosotros, como auxiliares de educación inicial, tenemos que evaluar esa problemática, tenemos que sugerir, tenemos que observar oportunamente qué es lo que requieren mis niños en el aula. Por ejemplo, chicos, si yo veo que en mi aula de inicial nuestros niños están como que muy distantes, no juegan entre sí, ¿qué tema puedo sugerir yo, chicos? ¿Qué tema puedo sugerir? A ver, chicos, ¿qué tema? Compañerismo, claro, muy bien. Trabajo en equipo, social, claro. Trabajar con talleres relacionados al área socioafectiva, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a realizar, ¿qué cosas, chicos? Actividades grupales, actividades o talleres que nos permitan a nosotros conocer activamente cómo los niños pueden integrarse entre sí. Entonces, esto también los padres de familia lo pueden trabajar, incitando a sus niños a que jueguen con sus compañeritos, que participen con ellos, pero para esto los padres de familia tienen que estar debidamente guiados y orientados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser muy enfáticos cuando hablamos de estos talleres de padres de familia, porque tenemos que considerar la importancia que amerita, por ejemplo, estos talleres en la primera infancia. Los niños de educación inicial suelen ser muy emocionales. Los niños están en un proceso de adaptación, un proceso de asimilación a un mundo que no conocen. Entonces, por ello, ellos necesitan canalizar sus emociones de manera oportuna. Y a veces los padres de familia tenemos que comprender que los niños en este proceso están conociéndose a sí mismos y evidentemente también les cuesta un poco aceptar su entorno y relacionarse con ellos. Entonces, un tema que se puede sugerir mucho, por ejemplo, en la primera infancia, ¿sí? Es el tema de la gestión de emociones. ¿Cómo un padre de familia puede gestionar las emociones de los niños en la primera infancia? Recordemos que dentro de la primera infancia nosotros tenemos, de la educación inicial tenemos dos ciclos, eso ya ustedes lo saben, el ciclo 1 y el ciclo 2. En el ciclo 1 atendemos a niños hasta los 2 años, 11 meses, y en el ciclo 2 atendemos a los niños hasta los 6 años o hasta los 5 años, 11 meses. Entonces, en ese lapso de años, el niño está en un proceso de maduración, de evolución, de conocerse a sí mismo, de conocer sus reacciones. Entonces, evidentemente es muy importante que el padre de familia conozca este desarrollo social, desarrollo emocional, desarrollo cognitivo del niño en la primera infancia, porque al conocerlo, también conoce a su hijo y va a poder relacionar lo que ya sabe con las acciones que su hijo realiza, con las acciones que su niño tiene, que a veces el niño necesita ser comprendido respecto a las acciones que tiene. A veces de repente estamos dejando de lado y no estamos tomándole mucha atención como requiere. Entonces, como nosotros como auxiliares de educación inicial vamos a tener un trabajo muy importante
para poder realizar estos talleres. ¿Cuál es el trabajo que vamos a realizar, chicos? Vamos a practicar mucho la observación y vamos a poder sugerir de manera precisa qué temas vamos a realizar, por ejemplo, para que tengamos una ayuda en el proceso de crianza de los niños en la primera infancia. Entonces, chicos, tenemos que considerar, evidentemente, que los talleres de escuela de padres suelen ser muy importantes. Bueno, chicos, el día de hoy hemos tratado puntos muy específicos. Hemos tenido nuestro cuarto tema y hemos hablado del taller de escuela de padres. Hemos visto sobre qué es la escuela de padres y hemos podido coincidir que evidentemente la escuela de padres es un espacio en donde el padre recibe la orientación y la guía adecuada para el proceso de aprendizaje y de cómo puede sobrellevar una crianza positiva y activa, una comunicación efectiva con sus niños. Hemos visto también implicancias que tienen las escuelas de padres. ¿Qué es lo que se considera dentro de las escuelas de padres? Hemos visto que sí o sí tiene que tener un plan sistemático, que evidentemente las escuelas de padres son de formación y otros aspectos importantes. También hemos visto las características de las escuelas de padres, en qué ayudan, en qué favorecen, qué es lo que realmente se consigue con ello. Hemos visto en qué se centran las escuelas de padres y evidentemente hemos visto que se centra en dos aspectos, en el ámbito educativo y en el ámbito familiar. Luego de esto, hemos visto los beneficios de las escuelas de padres. ¿Qué beneficios traen? También hemos visto los temas a considerar de las escuelas de padres y por ende hemos visto la estructura de una sesión de escuelas de padres. Por último, hemos visto ya las conclusiones. Sí, chicos, entonces, chicos, sin otro particular, les deseo que tengan un buen día y les agradezco a todos ustedes por estar presentes en la clase del día de hoy. Así que los espero el día jueves con su quinta clase para que ustedes puedan siempre estar aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes por su activa participación. Ha sido una clase muy excelente el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes.